Bienvenidos nuevamente a la luz de la palabra oficial. Soy el pastor Ángel Navas, muy agradecido con Dios y con usted por su apoyo a este nuevo canal de estudio bíblico que tiene como propósito glorificar el nombre del Señor y que aprendamos juntos la palabra de Dios, ya que es muy importante en estos últimos tiempos, ya que muchos están apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amados hermanos, no olvídense suscribirse y oprimir la campanita de notificaciones para que pueda recibir los estudios bíblicos del libro de Daniel. Y quiero decirle que muy pronto empezaremos con el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo. Ya habían transcurrido unos 150 años desde que el profeta Isaías había profetizado que el rey Ciro de Persia daría un edicto para que el pueblo judío pudiera regresar a la tierra de Israel a reconstruir a Jerusalén y al templo. Recordemos que en el capítulo anterior, en la cena blasfema de Belsasar, Daniel puede interpretar por la obra del Espíritu Santo lo que la escritura de la pared quería decir, y era una sentencia para Belsasar por lo que había hecho. Ahora en el capítulo 6 observamos cómo los enemigos de Daniel usarían un edicto real para matar a Daniel y enviarlo a un foso lleno de leones hambrientos, y cómo la mano poderosa de Dios una vez más salvaría a su profeta por su fidelidad y obediencia a Dios. Ahora en nuestro relato surgen las preguntas como: ¿quién fue Darío el Medo? ¿Qué es la ley medo-persa? ¿Y qué hizo Dios para taparle la boca a esos leones? Hoy, a través de la luz de la palabra, Daniel capítulo 6, salvado del foso de los leones. Que el Señor les bendiga una vez más. Ciro, o también llamado Darío, fue el rey medo-persa que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Una de las primeras responsabilidades que Darío tenía que por delante era organizar el gobierno de Babilonia. Por eso nombró a 120 sátrapas, o sea ministros, y estableció 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. En el versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un espíritu superior. Daniel era uno de los 3 líderes o gobernadores directamente bajo Darío, y él brillaba por encima de los otros 2 líderes porque él tenía un espíritu superior, o sea, el Espíritu Santo. Esto provocó un espíritu muy diferente al de Daniel, un espíritu de celos y envidia entre los demás oficiales del imperio, que determinaron quitarlo. En el versículo 4 dice de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado del reino, mas no podían hallar alguna causa alguna o ninguna falta, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Estos hombres conocían bien a Daniel y ellos sabían que él no podía caer en iniquidad, pero aquellos también sabían que él era fiel a su Dios en todas las circunstancias. Por lo tanto, se propusieron buscar algo en su relación íntima con Dios. Hermanos, no nos extrañemos cuando Dios empiece a levantarnos en su obra, porque muchas veces, en vez de recibir apoyo de los demás, recibimos oposición, envidia y celos. Pero ánimo, mientras nosotros seamos fieles a Dios, Dios sería fiel contigo. En los versículos 6 y 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de los medos y persas, las cuales no pueden ser abrogadas. Por supuesto, ellos mintieron cuando dijeron todos los gobernadores han acordado por consejo. Sabemos que era una mentira, porque Daniel él no estaba ahí en medio de esos gobernadores. El rey entonces firmó el edicto y la prohibición para que no pueda ser revocado conforme a la ley de los medos y de Persa. Significaba que era un principio establecido en el imperio medo-persa, que cuando un rey formalmente firmaba o instruía un decreto, era también permanente, que ni siquiera el mismo rey podía cambiar. En los versículos 10 al 15, la fidelidad de Daniel hacia Dios le causarían problemas.
condenándolo al foso de los leones. Recordemos que cuando queremos vivir piadosamente seremos perseguidos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo la ventana de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de todos, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El decreto del rey no hizo que Daniel se acobardara y cambiara su costumbre de orar 3 veces al día. Las ventanas de su casa siguieron abiertas hacia Jerusalén, donde una vez estuvo el templo. Aunque estaba consciente del peligro, no permitió que nadie le impidiese presentar sus peticiones delante de Dios. De igual manera, nosotros los creyentes no debemos de permitir que nadie nos haga abandonar nuestra oración diaria y nuestra devoción a Dios. Daniel era un hombre fiel e incorruptible y es un ejemplo para todos nosotros los creyentes. La Escritura nos recuerda en la Epístola de los Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Inmediatamente fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquiera de sus dioses su hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Daniel fue confrontado con una prueba de lealtades. Él era un súbdito leal a su rey, pero él sabía que el rey de reyes merecía una lealtad más grande. Daniel rehusó el dar al gobierno la medida de obediencia que únicamente le pertenece a Dios Todopoderoso. Otros quizás consideraban arriesgado, pero Daniel, que oraba como de acuerdo a su costumbre todos los días, sabía que la cosa más segura por hacer era obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. La Epístola de Gálatas capítulo 1 versículo 10 lo confirma: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Según la ley de los medos y persas, este decreto no puede ser derogado, y el rey, con un gran sentimiento, da órdenes a arrojar a Daniel en el foso de los leones. El plan tuvo éxito. Le acusaron delante del rey diciéndole cómo su oficial predilecto desobedecía sus órdenes. El rey se da cuenta de que él también fue víctima de este complot y busca la manera de librar a Daniel, pero fue en vano, ya que se tenía que cumplir la ley de los medos y los persas. En el versículo 14, cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no lo consiguió. El rey estaba arrepentido de haber autorizado ese edicto, pero ya no había solución. Daniel fue sentenciado y echado al foso de los leones, aunque el rey estaba plenamente convencido de su inocencia. En el versículo 16 dice de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. El foso en el que Daniel fue echado estaría lo suficientemente profundo para que los leones no pudieran escapar de él. También era la costumbre hacer pasar a los leones con hambre para que aún en el aire sus víctimas fueran devoradas. En el versículo 17 y 18 dice de la siguiente manera: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue de su palacio y se acostó y ayunó. La Biblia dice que en instrumentos de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. Después de una noche de insomnio, el rey se levanta muy de mañana y fue al foso de los leones. En el versículo 20 dice de la siguiente manera: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿ha podido librarte de los leones? Amados hermanos, lo más lógico sería que aquellos leones hambrientos hubieran devorado a Daniel. Pero la mayor sorpresa que se lleva Darío es que el Dios vivo a quien servimos y sirve Daniel le había podido librar del foso de los leones. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová campa alrededor nuestro.
En el versículo 21, entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, aleluya, para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no le he hecho nada malo. Esto fue poderoso, amados hermanos. Aunque el rey trató de animar a Daniel a creer en su Dios en el versículo 16, su voz en la mañana siguiente no expresaba la esperanza de que Daniel hubiera sido librado. Pero el ángel de Dios había cerrado la boca de los leones delante del fiel profeta y estaba sano y salvo. Gloria al Señor. Esta liberación movió a Darío a dar testimonio del poder de un Dios que es mayor que el poder de los leones. Nótese también que en el nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, había resultado en una realidad en su propia experiencia, ya que el Dios vivo había juzgado su causa y lo había encontrado justo. Gracias a su fidelidad y su oración, este rey pagano habría de ser testigo de la fidelidad y el poder de Dios. Y una vez más libraría a Daniel, una vez más por su fidelidad, y librará a todos los que confían en él. Daniel fue salvado por su fe, según lo explica Hebreos. La fe mueve montañas, amado hermano, pero para tener fe hay que ser fiel a Dios. Los hombres le habían condenado, pero Dios no así, sino que lo libró de los leones. Hasta el mismo rey se llenó de gozo al ver a Daniel sin ningún daño, lo que demuestra la alta estima que tenía el rey para con Daniel al sacarlo del foso y examinarlo. Como hemos dicho, Daniel no buscaba venganza, pero Darío no estaba dispuesto a dejar el asunto, así que por eso dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. La escritura dice en el versículo 24: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y quebrantado todos sus huesos. Ellos recibieron el mismo castigo que habían ideado para Daniel, y por supuesto aquellos leones hambrientos no tardaron en apoderarse de ellos. Esto evidencia que el hecho que no se hubieran comido a Daniel no era por falta de hambre, sino porque hay una fuerza superior que se lo había impedido, la fuerza que actúa para guardarnos. Esto sirvió para que Darío reconozca al Dios de Daniel. No cabe duda de que Darío quedó profundamente impresionado por lo que Dios hizo en Daniel, y por eso notamos un cambio asombroso en él, ya que él antes exigía ser tratado como un Dios, ahora promulgaba un edicto para que todos los súbditos de su reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, o sea, nuestro Dios. En el versículo 26 dice de la siguiente manera: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo mi dominio, reino, todos teman y tiemblen a la presencia de Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. En conclusión, amado hermano, la perseverancia de Daniel en el foso de los leones es una figura de la perseverancia de la nación de Israel. Mientras estos estén desparramados entre todas las naciones durante el tiempo de los gentiles, así como se levantó el rey muy de mañana y con toda prisa sacó a Daniel del foso de los leones, este será un cuadro profético maravilloso de la resurrección de Israel que tendrá lugar al cumplirse la plenitud de los tiempos de los gentiles al final de los tiempos. En Romanos 11:25 dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La historia de Daniel presenta un tipo de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ambos fueron acusados y no pudieron encontrarle falta en ellos. Tanto el foso de los leones como la tumba de nuestro Señor Jesucristo fueron cerrados con una piedra que a su vez fue sellada por el poder imperial. Y ambos casos salieron ilesos de la muerte porque ante Dios fueron encontrados inocentes. Gloria a Dios.
En este capítulo, una vez más, Dios nos muestra que Él tiene el control de nuestra vida, que vale la pena serle fiel. El poder de la fidelidad y la oración diaria nos ayuda a fortalecernos y decirle no al pecado. En medio de una generación perversa y maligna, donde la apostasía está abundando en todo momento y en todos lugares, donde se está predicando un evangelio diferente, no nos avergoncemos de Dios, no nos avergoncemos de Jesucristo. No nos avergoncemos de la palabra, sin embargo, pongámosla con más ímpetu por obra, para que el Dios nuestro nos guarde y en los momentos más difíciles de tu vida, Él esté ahí pronto para ayudarnos. Y una de las cosas más lindas que me agrada de Dios, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Amigo hermano, si este video ha sido de bendición para tu vida, te pido por favor que lo compartes en tu iglesia con tus amigos, familiares, hermanos, para que podamos distribuir esta palabra. No estamos haciendo competencia con nadie, queremos darle toda la gloria a Dios y educarnos a través de las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Ángel Navas contigo. Espéranos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Bendiciones.